Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar un poco de economía y nos vamos a asomar de la economía del agro, de a poco, ¿no? Ya Ujú. más adelante vamos a estar hablando de la exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto aquí, que se está desarrollando desde ayer y hasta el domingo. Pero en el medio, por supuesto, siempre hay tema agropecuario y con la economía con dificultades, como hablábamos recién con Marangoni, bueno, el sector agropecuario siempre está en el run run, ¿no? Por retenciones o por esta semana por el dólar soja, Claro. ¿sí? Que terminó anunciando el ministro finalmente Sergio Massa, un dólar soja que es otra versión totalmente distinta del que había planteado Silvina Batakis, su antecesora. Bueno, fue tan distinta que muy distinto el resultado. Sí, ¿No? claro, claro, absolutamente. El primero no se entendió absolutamente nada hasta el día de hoy, Y ¿sí? no liquidaron nada. Y nadie liquidó nada, porque la verdad es que era tan intrincado que no se sabía bien cómo resultaba. Los productores no tomaron esa opción. Bueno, este parece mucho más simple, más atractivo, especialmente para los sectores exportadores, ¿no? También hay que decirlo que estuvieron Sí. allí en el anuncio de Sergio Massa el domingo, dándole de alguna manera el respaldo a la medida. Bueno, está Gonzalo Augusto, que es el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, ya en comunicación con nosotros. Gonzalo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muy distinto este dólar soja del anterior. ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad y como lo estaban diciendo recién, fue muy diferente la medida anterior que se tomó en agosto. La verdad que era bastante intrincada, pero el principal problema que tenía era que la mejora sobre el precio que recibía el productor era bastante pobre, eran aproximadamente 4.000 pesos por tonelada lo que mejoraba. En cambio, esta nueva medida, además de mejorar bastante lo que era el precio que recibía el productor, era una medida mucho más clara y de fácil entendimiento, entonces yo creo que en eso radica el éxito y que también planteaba cuando se anunció y uno hacía los cálculos aproximadamente una mejora del 40% en el precio que podía llegar a recibir el productor en pesos, que estábamos estimando pasaba de 54.000 pesos a cerca de 78.000 pesos por tonelada, pero bueno, hubo tal aluvión de ventas que eso deprimió un poco el precio. Bien. ¿Por qué se dice, Gonzalo, que es más que nada este dólar soja apunta más que nada a los grandes jugadores de la cadena exportadora y no tanto al productor? Bueno, como te decía recién, cuando uno ve ese aumento que debería haber sido, por un lado se deprimió por la cantidad de afluencia de soja, lo que hizo incluso bajar el precio en el mercado de Chicago, pero acá en el mercado interno bajó por demás, e incluso cuando uno analiza el precio que deberían pagar los exportadores o los industriales, que se refleja a través del FAS teórico, que es la capacidad de pago de la industria, se ve una merma adicional, o sea que hoy los negocios que estamos viendo, el lunes, por ejemplo, se pagaron 72.000 pesos por tonelada y hoy los negocios están rondando entre 68.000 y 69.000 pesos por tonelada. Por lo tanto, ahí también hay un diferencial que obviamente lo está aprovechando lo que es la industria y los exportadores y se lo trasladan Ujú. al productor. Y esto se ve porque en 3 4 días ya se vendieron más de 3 millones de toneladas, ingresos por más de 1.500 millones de dólares. Entonces ahí eso se ve reflejado que la mejora que debería haber sido no fue tal como se espera, pero de cualquier manera sigue siendo una mejora importante respecto al precio que teníamos en pizarra, por ejemplo, la semana pasada, donde ahora tenemos 15.000 pesos por tonelada más que está recibiendo el productor. De ahí cierto reclamo que hubo de las entidades del campo, ¿no? Salió el titular de la Sociedad Rural Argentina en los últimos días diciendo a los sectores de la industria y la exportación que no se hagan los vivos. Tenía que ver con esto, digamos. Sí, yo creo que eso pasa también por la cantidad de distorsiones que tenemos en la economía en general y en este sector en particular, donde tenemos derechos de exportación, tenemos una brecha cambiaria, entonces todas esas variables hacen que obviamente el reclamo sigue estando y que, por ejemplo, para que nos demos una idea, en Uruguay, Paraguay o Brasil, el productor cobra el equivalente a $580 por tonelada y si nosotros acá hacemos la conversión, estamos hablando de $280 por tonelada que termina recibiendo el productor. Por lo tanto, el diferencial sigue siendo importante, pero bueno, en vistas de lo que venía pasando anteriormente, esta mejora es positiva y por eso también vimos este uso de este dólar soja,
que hablando con diferentes referentes, lo que se vio mucho entre lunes y martes, fue que se utilizó para hacer muchos canjes para los insumos de la próxima campaña. Gonzalo, ¿tuvo algunos efectos adicionales este dólar soja en el mercado, en los arrendamientos? Se mencionaba que podía tener algunos efectos nocivos en esos planos, ¿no? Bueno, el tema de los arrendamientos, la verdad que era una duda que la gran mayoría tenía. Acá en Córdoba, para que nos demos una idea, entre el 50 y el 60% de la producción se hace bajo la modalidad de arrendamiento. Entonces, también depende cómo se negocien, pero hay muchos arrendamientos que se pactan pagos de manera mensual. Entonces, los que tenían que realizar un pago, tenían que recibir un cobro en septiembre, obviamente surgía la duda. Después eso se aclaró de que no debería pasar por el dólar soja, pero había muchas dudas al principio de que si se utilizaba la pizarra o no, y hoy quedó descartado. Pero obviamente todavía ese es un tema que está todavía en estudio porque hay que ver cómo se define. El Ministerio de Agricultura dijo que iba a publicar dos FAS teóricos, uno con los 200 pesos por tonelada y el otro sin, para tener como referencia, porque hoy si uno ve la pizarra de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, el precio que se publica es el precio de la soja evaluado a los 200 pesos por dólar. Entonces, todavía es bastante confuso y genera todavía algunas dudas entre los distintos actores del sector. Bien, lo último, ¿pensás que a partir del 1 de octubre desmontar esto va a ser simple? Bueno, ahí hay todavía una duda, hay que ver, yo creo que es cuánto se puede llegar a liquidar durante el mes de septiembre y cuánto plata puede recaudar, o sea, cuántos dólares se pueden generar de esta medida y en base a eso se puede llegar a extender o no el plazo o que se pueda llegar a cortar el 1 de octubre y que en noviembre, diciembre se pueda llegar a reimplementar si el gobierno tiene una necesidad de mayores dólares. Recordemos que la campaña de trigo que va a ser en diciembre es más pobre de lo que venía siendo, incluso ya se vendió gran parte, entonces ahí puede llegar a tener mayor demanda de dólares y implementar una medida. Y también algo que es muy importante es que ya en unas semanas más se empieza a definir lo que es la siembra de maíz y de soja, y este tipo de medidas puede llegar a alterar la decisión de los productores en cómo asignar esa tierra, si al maíz o a la soja. Entonces puede modificar la campaña y lo que podemos esperar para el año que viene en términos de producción y de dólares que puede generar la cadena agroindustrial. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Gonzalo Augusto, el economista jefe que tiene la bolsa de cereales de la provincia de Córdoba, analizando esta medida del dólar soja, que está corriendo los primeros días, ha completado la cuarta jornada hábil, con este resultado. La verdad es que hay un aluvión de liquidación de soja, que sí, venía muy atrasada, ¿no? Tiene efectos colaterales, pero sí, si el gobierno tiene una prioridad por estas horas es la acumulación de dólares, ¿no? Entonces, como que es muy secundario para el gobierno todo lo demás. Le ha ido bien, ¿no? Ha tenido mayores ingresos de los que se preveían, estos 1.000 millones que se habían hablado, bueno, se han superado largamente, está en torno a los 1.600 millones ya de dólares de liquidación. Bueno, esto le da otra perspectiva cambiaria al gobierno, ¿no? Sí. Claramente, bueno, ahí lo había dicho en los últimos días también, que esperan que los 5.000 millones de expectativa inicial sean todavía mayores. Sí, ¿no? sí. Es un piso, dijo, ¿no? Esto es lo mínimo, esperamos en realidad superar esa cifra. Y la duda era, bueno, los primeros 1.000 se lo habían asegurado las cerealeras, quienes estaban ahí en la primera fila del anuncio. La duda eran los 4.000 siguientes, ¿no? Si los productores iban a entregar la soja finalmente con estas condiciones. Al parecer sí. Por lo pronto, en la jornada de hoy hubo otro aluvión más de liquidación de soja, así que la medida hasta acá viene cumpliendo el objetivo que tenía por lo menos el gobierno, ¿no? Bueno, nos vamos a